invitados. Bueno, me estaba presentando, mi nombre es Johan Luque, para aquellos que de pronto no me conocen. Tengo la oportunidad de servir aquí como pastor junto a un equipo muy bueno de líderes que estamos sirviendo juntos, avanzando el reino de Dios aquí en esta comunidad. Entonces les decía que seguimos nuestra exploración en el libro de Santiago con el tema de la fe que funciona. El libro de Santiago tiene como mensaje central, si alguna vez le preguntan, oye, tú que vas a la iglesia, ¿de qué trata el libro ese de Santiago? Díganle, se trata de la fe que funciona. ¿Qué hacer con nuestra fe? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se vive una fe que de verdad funciona? Una espiritualidad que de verdad funciona. Y para aclarar, muchas veces la palabra fe se refiere como a esa capacidad de creer lo que Dios puede hacer, pero también se utiliza para hablar de fe como religión, como mis creencias, como mi espiritualidad, la fe cristiana, sí, en ese sentido. Entonces, nuestra espiritualidad que funciona. Y hemos venido hablando de un asunto muy importante que tiene que ver con una necesidad que al parecer ha sido a través de los siglos, y es la necesidad de aprender a escuchar. Porque vivimos en un mundo donde todos queremos que nos escuchen, todos tenemos un argumento, todos tenemos algo que decirle a los demás, todos tenemos un punto de vista, una enseñanza, una experiencia, y a veces no nos escuchamos. Entonces, algo que estaba pasando en las iglesias a las que Santiago le está escribiendo es que habían conflictos entre los creyentes, los cristianos. Así como lo vemos hoy aquí en Estados Unidos, en nuestra cultura, en ese tiempo era específicamente por cuestión de opresión entre los ricos, tanto cristianos como no cristianos, contra los pobres, tanto cristianos como no cristianos. Había opresión, ¿sí? Entonces, mientras estudiamos el libro de Santiago, siempre intentamos mirar, bueno, ¿cómo me veo reflejado yo allí? ¿Cómo se ve nuestra vida, nuestra cultura, nuestra sociedad en este libro? Y ese libro habla muy fuerte a lo que realmente está pasando en nuestra vida hoy en día, y especialmente en este país y en algunos de nuestros países en Sudamérica y en otras partes del mundo, donde el cristianismo a veces parece que fuera todo menos una iglesia con un solo padre, dividido. Porque cada quien tiene una opinión, cada quien tiene una interpretación bíblica, cada quien tiene una manera de mirar la vida o de aplicar ciertas cosas, y entonces hay divisiones de opiniones, de sentimientos. Y en este país específicamente, bien o mal, el cristianismo está mezclado con la política. O sea, es difícil separarlo. Es difícil. Entonces, cuando eso se mezcla, es como mezclar leche con limón. Eso se corta, se vuelve algo ahí raro. Entonces, pero a veces hay que hacerlo. Entonces, en Estados Unidos estamos viviendo una crisis como iglesia en donde la iglesia tiene diferentes perspectivas en cuanto a muchos asuntos. Y este pasaje de hoy es muy hermoso y se conecta con lo que venimos aprendiendo. Y a mí me habla mucho ese pasaje. Entonces vamos a leerlo, vamos a leer el pasaje en la carta de Santiago, capítulo 3, versículos 1 al 12. Voy a leerlo de aquí porque está un poquito más grande, puedo ampliar. Sería chévere ampliar la Biblia así, ¿no? Hacerle zoom, pero no puedo. Entonces voy a leer desde acá porque puedo hacer la pantalla eso. Dice: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Entonces se acabó la prédica porque yo no quiero ser eso, que me vayan a juzgar, porque no quiero ser el maestro que vayan a juzgar. Mentira, sigamos. Versículo 2 dice: todos fallamos mucho. Si alguien falla en lo que dice, es una persona. Si alguien no falla, nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los
caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre nuestros órganos. Contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, reptiles y bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas. Creadas a imagen de Dios, de una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua amarga puede dar agua dulce. No sé qué comió Santiago ese día que escribió esto, pero de pronto se tomó esa leche con limón cortada porque Santiago estaba como con malestar. Estaba molesto, no sé, se sentía hablando de infierno y cosas, pero estaba muy serio Santiago. Los creyentes estaban maltratándose, hiriéndose los unos a los otros. Y este pasaje trata ese problema de usar nuestras palabras para herir a otros. Lo primero que Santiago confronta es esto. Si asumes que tienes la respuesta correcta, por defecto, by default, dejarás de escuchar. En cualquier situación, en cualquier contexto, si tú asumes y asumimos que tenemos la respuesta correcta, nuestra tendencia es a dejar de prestar atención al otro. Porque asumimos que ya tenemos una actitud de que soy quien va a dar la lección o el punto correcto en la conversación. Es decir, tomamos el lugar del maestro en ese espacio. Los maestros hacen preguntas y conocen las respuestas. Así que todos los demás se convierten en estudiantes. No hay espacio para escucha mutua, lo cual es uno de los problemas centrales de toda la carta. La gente no quiere tener conversaciones, tanto en ese tiempo como hoy. La gente simplemente quiere ser escuchada. Todo el mundo tiene el problema, entonces me tienen que escuchar a mí. Nadie quiere abrirse para escucharse el uno al otro. Y lo que Santiago dice en esencia, en ese pasaje es, está bien, si crees que tienes todas las respuestas, adelante. Pero recuerda, si no practicas lo que sabes, espera rendirle cuentas a Dios. La razón por la que Santiago corrige este problema de las personas que quieren hablar sin estar dispuestas a escuchar primero, no es porque no quiera que haya maestros, ni porque crea que cada quien tiene su propia verdad. Creo que se puede interpretar eso así, porque él dice allí en el versículo 1, dice de que no muchos de ustedes deberían hacerse maestros. Él no está excusando la idea de que es importante que nos enseñemos los unos a los otros, porque algunos quizás van a decir, no, entonces yo no me preocupo por aprender la Biblia ni por hacer nada correcto y no me meto si otra persona piensa de que el color rojo es azul o de que el cielo es de fuego. No me importa lo que los demás vayan a pensar. No me importa si alguien piensa que robar está bien o si el adulterio no es pecado. No me importa, que cada quien tenga su verdad.
Se puede interpretar esto de esta manera, pero Santiago no está diciendo esto. El problema no es acerca de que no haya una verdad. El problema es en la humildad para escuchar. Y sobre todo el problema está en el corazón. Por eso él dice, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, porque el problema no es ser maestro, el problema es la inconsistencia con la vida. Porque cuando enseñamos y cuando decimos tener la razón sobre algo, cuando decimos es que así se deben hacer las cosas, o es así como esta persona debe pensar, o es así como esta persona debe mirar la política o los temas controversiales de la vida, cuando asumimos eso, lo que nos estamos haciendo es maestro de una situación y por lo tanto debemos rendir cuenta. ¿Qué es lo que hacemos con esa verdad que decimos tener? En la semana pasada daba un ejemplo muy práctico para nosotros. Westside es una iglesia que se enfoca en la comunidad, en el vivir juntos, en el crecer juntos, en hacer familia juntos. Somos una comunidad que también nos enorgullecemos por hacer lo posible, por amar al prójimo, por bendecir a los demás, por el banco de comida, por tener desayunos gratis para la comunidad, para que los vecinos vengan, por buscar la manera de bendecir a otros por medio de las cajas que vamos a estar enviando a otros países. Muchas formas, ¿cierto? Nos enorgullecemos de ser alguien así. Y muchos quizás individualmente dicen, no, pues mi fe yo la demuestro por las obras. El asunto es, ¿qué estás haciendo para hacer eso? ¿Qué estamos haciendo para vivir eso que yo digo, que yo defiendo y que yo creo? Si digo, mi iglesia es acerca de la comunidad, entonces yo debo vivir con base en eso. Eso es lo que este primer versículo nos quiere decir. Santiago no está diciendo, nadie debe preocuparse por ser maestro. No. Está diciendo, si te vas a asumir ese rol, asegúrate de que cada cosa que enseñes, busques la manera de aplicarlo. Por eso, al inicio de la prédica dije, no voy a predicar porque no me quiero meter en problemas. Porque cada palabra que yo digo, cada conocimiento que yo hablo, que yo transmito desde aquí o en mi caso, en cualquier contexto, me está poniendo una responsabilidad en mí. Porque no se trata solo de conocer, se trata de hacer. Entonces, el problema es, no estás enseñando bien porque no estás viviendo lo que dices creer. El principio que aprendemos de este primer versículo es la madurez espiritual. La madurez espiritual no se trata de lo que crees, sino de cómo lo vives. En ese sentido, tiene sentido lo que Santiago está diciendo. Antes de ponerte a enseñar, asegúrate de que lo estás viviendo primero. Cualquier tema. Entonces, la humildad es clave porque te recuerda que eres humano. El versículo 2 dice algo muy importante aquí. Hay que tener cuidado porque la verdad es que en la misma manera como enseñamos, debemos reconocer de que todos fallamos mucho. Y si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Lo que este versículo nos está diciendo es que para tener autoridad espiritual, al enseñar, al corregir al otro, al hablar del otro, al hablar de la opinión del otro, debes demostrarlo con tu vida. Así se gana el respeto y la confianza. No es solo de palabras, no es solo lo que decimos, sino hay que demostrarlo con la vida. Entonces, somos una iglesia de comunidad, vivamos como comunidad, estemos en contacto, amémonos los unos a los otros, cuidémonos los unos a los otros, apoyémonos, compartamos la vida. Entonces, en el contexto del conflicto que ellos están viviendo, y en el conflicto es que la iglesia en Estados Unidos también tiene el uno con los otros por cuestiones políticas. Entonces, ¿cómo tener conversaciones sanas con otros y acerca de nosotros y acerca de otros? Puse ahí acerca de otros porque a veces es lo que hacemos más, ¿cierto? Hablamos de los otros cuando no están.
Pero ¿cómo tenemos conversaciones sanas con otros y acerca de otros, especialmente cuando te sientes amenazado, subestimado o atacado? O cuando crees que el otro está equivocado. ¿Cómo tenemos conflictos sanos? Porque hay que tener conversaciones sanas. Hay que tener la capacidad de corregirnos, de llamarnos la atención, de enseñarnos los unos a los otros. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos de una manera que es sana? Porque la otra opción es simplemente omitir y dejar que el mundo siga su curso y siga en el dolor en el que sigue y que no nos importe lo que está pasando. Entonces, ¿cómo tenemos conversaciones sanas? Entonces, Santiago, el resto del pasaje da un argumento. Voy a proponer en el día de hoy 3P para que se la lleven para su casa. Entonces, la pregunta es esa: ¿cómo tener conversaciones sanas cuando algo no nos cae bien, cuando una circunstancia no está bien? Que si es rojo, que si es azul, que si es de la América, que si es de la Chivas, que si es de los Broncos, que si es de los Raiders. ¿Cómo peleamos? Que si es demócrata, que si es republicano. ¿Cómo discutimos eso? ¿Cómo lo hacemos de una manera sana? Lo primero que él propone es que pienses tus palabras. Piensa tus palabras. No todo lo que piensas debe salir de tu boca. En el versículo 3 a 5 vemos este principio. Dice, cuando ponemos freno, versículo 3, cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, ponemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y ser impulsados por fuertes vientos, se controlan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Entonces, el primer consejo que vemos aquí es: tengan cuidado, piensen, mediten en las cosas y definan qué cosas van a salir de su boca antes de, en inglés es engage, antes de entrar en ese conflicto, antes de entrar en esa discusión, porque hay que tener discusiones, hay que hacerlo. Necesitamos tener la madurez para poder tener conversaciones sanas, especialmente en nuestro contexto como iglesia multicultural. Es que el latino siempre anda tarde y el latino no le importa la puntualidad y está el americano allí. La boda era a las 4 y ¿por qué llegan a las 7:30 cuando ya se acabó? Pero es que así somos nosotros. Pero es que el latino es directo, el latino te dice las cosas en la cara si no te gusta. Pura mentira, el latino también es cobarde a veces, no entra en conflicto. ¿Sí? Es que el latino es alegre, es feliz y ya ese mito ha cambiado bastante. Pero entonces, ¿cómo hablamos nosotros de una manera sana? Pensemos lo que vamos a decir. No todo lo que pensemos debemos decirlo. Efesios 4:29 dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean bendición para quienes escuchan. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Ese es el tipo de palabra que debemos usar nosotros. Entonces, a nivel político, el demócrata se justifica y dice, es que el cristiano conservador, el cristiano que quiere que ese país sea cristiano y a la fuerza, es una persona que le falta sensibilidad. Porque es una persona que no le importa el inmigrante, no le importa el dolor de los demás, es racista y se llena de argumentos el demócrata, ¿cierto? Con cosas que son muy probablemente reales. Quizás no para todos, pero sí. Es algo que de pronto se ve, se siente, no sé. Y toma una misma postura
O sea, dice, el conservador está siendo agresivo en la forma como quiere que este país sea más conservador y es agresivo y hace campañas y toma una postura igual de agresividad. O sea, lo que está criticando, está criticando el cómo el conservador dice una verdad, esa misma postura la toma esta otra persona y su cómo es igual a agresividad. No hay conversación sana. Entonces, se da uno cuenta de que no se trata de política, se trata del corazón. Y yo lo dije un par de semanas anteriormente, nosotros no necesitamos de un partido político para saber quiénes somos. Que nosotros, nuestro gobierno viene del cielo. Nuestro presidente, nuestro rey es Dios. Todo lo demás fluye de allí. Entonces, en una iglesia multicultural vamos a encontrar esa tensión. Algunos de pronto son más de izquierda, otros más de derecha. ¿Cómo hablamos sanamente de nuestras opiniones? ¿Cómo interactuamos? Entonces, primero hay que pensar antes de hablar. No todo lo que pensamos debemos decirlo. Consejo número 2, pesa tus palabras. Pesa tus palabras. Habla para sanar y no para herir. Habla para sanar, no para herir. Ese es el problema que nos está afectando a la iglesia hoy en día en Estados Unidos. Y en las relaciones, en el hogar, con los vecinos. Hablamos para herir. Santiago 3, del 6 al 8 dice, la lengua es un fuego, ahí está, que hiere, ¿cierto? Que quema. Un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno. Fuerte esa palabra. Prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Entonces, piensa y asegúrate que lo que vayas a decir en medio de un conflicto, en medio de una opinión, sea con el objetivo de sanar, de construir, no de herir o de destruir. Porque sabemos quién es el que quiere destruir y es el enemigo. Entonces, en cualquier conflicto, pensemos, luego pesemos nuestras palabras. No hiramos. Siempre pregúntate, ¿por qué quiero decir eso? ¿Por qué quiero decir eso? ¿Por qué quiero poner esto en el Facebook? ¿Por qué quiero poner esto en Instagram? ¿Cuál es mi intención? ¿Es para crear un poquitico de incomodidad o realmente porque tengo la intención de bendecir a alguien con esto? Colosenses 4:6 dice así, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Colosenses 4:6, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. En Proverbios 12:18 dice algo parecido. El charlatán hiere con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio, brinda sanidad. Que nuestras palabras traigan sanidad. Este mundo necesita sanidad más que conflicto. Este mundo necesita más amor, más amistad, más comunidad, en lugar de razones lógicas y de argumentos de verdad y de mentira y tú estás mal y yo estoy bien. Eso no nos va a llevar a ningún lado. Las guerras suceden es por eso. En el hogar pasa lo mismo. Cuando hay conflicto entre el esposo y la esposa, es porque hay una guerra de fuerzas. Ahí están tirándose cañones el uno al otro, peleando a ver quién tiene más la razón. Eso, ¿a dónde nos va a llevar eso? A destrucción, se destruye la relación. Lo mismo los padres con los hijos. Entonces, cuando estamos en argumentos, en conflictos, pensemos nuestras palabras, pesemos nuestras palabras. Y lo tercero, purifiquemos nuestras palabras. Purifica tus palabras. Un corazón limpio produce palabras de vida. Versículos 9 al 12 lo dice.
Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre. Aquí estamos cantando, ¿cierto? Estamos cantando aleluya y Dios es bueno y holy forever y todo eso, ¿no? Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a la imagen de Dios. ¿Cierto? Santiago está en lo cierto. Maldecimos a los demás con la misma lengua que bendecimos a Dios. Y el argumento que das es, aunque no te guste esa persona, aunque esa persona no piense lo mismo que tú, aunque esa persona al frente de tu casa, estoy hablando de un caso real, te construyó un cementerio para Halloween y te asusta cada vez que tú pasas por ahí, aunque no te guste eso, aunque quieras echarle fuego a eso, esa persona fue creada en la imagen de Dios. Ese es el argumento que él da. Aunque no te guste el demócrata, aunque no te guste el republicano, aunque no te gusten los tacos, aunque no te guste el hot dog, a todas esas personas las creó el mismo Dios. Entonces, ¿cuál es la solución? Evaluar, purificar nuestras palabras. Dice, de una misma boca, siguiente versículo en el 10, de una misma boca salen bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera? Bueno, hablemos de algo más cercano acá a nosotros. ¿Puede un árbol de manzana dar peras? ¿O una planta de banana dar, no sé, piña? Tampoco una fuente de agua amarga puede dar agua dulce. Y Jesús, el hermano de Santiago, por eso digo, yo creo que ellos estaban en el mismo small group. Creo que estaban en el mismo grupo porque piensan muy igual. Jesús dijo algo muy parecido en Mateo 12. Mateo 12 dice, lo que abunda en el corazón, eso habla la boca. Lo que está en tu corazón, eso es lo que va a salir. El que es bueno de la bondad que atesora. Miren esa palabra, el que es bueno de la bondad que atesora, de la bondad que vive en él, de la bondad que ha escondido, que ha cultivado en el corazón, saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad sale el mal. ¿Qué está en tu corazón? Hacia el otro que no te cae bien, hacia el otro que piensa diferente a ti. Juicio, crítica, sátira, sarcasmo o compasión. El otro día estaba con Ashley y pensando en estos vecinos, que por aquí hay muchos, no sé, bueno, Señor, ayúdanos, los amamos. Decoran sus casas, ¿cierto? Como si quisieran que todo el mundo se asustara cuando pasen por ahí. Y a mí espiritualmente eso me afecta. Daniela está pequeñita y ve eso y se asusta y no me gusta. Y digo, ¿qué está allí? Y yo digo, bueno, pues ya yo sé lo que está ahí no hay luz. El problema no es ese. El problema es que hay aquí. ¿Qué es mi sentimiento contra ese vecino? Y le decía yo a Ashley, oremos. Démosle gracias a Dios que estamos en este vecino para hacer luz. Y oremos por ellos, porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, hay que purificar el corazón. Y por eso Jesús dice, de lo que está en tu corazón, eso es lo que va a salir. Tus palabras definen quién realmente eres tú, no lo que piensas que tú eres, que eres y que sabes. Tus palabras, tus acciones, tus sentimientos definen realmente quién eres tú. Eso es realmente quién eres tú. No lo que dices saber, no lo que dices o lo que piensas que tú eres. Entonces, este es el desafío. ¿Eres tu verdadero yo cuando el conflicto toca a tu puerta? Allí se sabe realmente de qué estás hecho. Si eres amable, si eres amoroso, si eres generoso, si eres paciente, si eres sabio. Cuando algo te amenaza, cuando algo te incomoda, cuando algo te está atacando, ese es el momento de realmente mirarte en el espejo y decir, Johan, sí, eres una persona que está lista para la pelea.
como buen colombiano, rifle en mano. Johan, respondiste bien y últimamente has tenido un corazón paciente, un corazón amoroso, aún en circunstancias difíciles. Te estás pareciendo más a Jesús. Ese es el objetivo. Tu verdadero yo se refleja cuando el conflicto toca a tu vida, cuando la prueba, la tentación toca a tu vida. Preguntas para reflexionar mientras cerramos y continuamos en adoración. ¿Son mis palabras una bendición para otros? ¿Refrescan mis palabras a quienes me rodean? ¿Son de refrigerio? ¿Qué piensan los demás de mis palabras y de mi actitud, de mi postura, de mí? ¿Piensan que soy alguien divisivo, conflictivo, negativo? ¿O piensan que soy alguien que invita a la reconciliación, a la paz, a la solución? ¿Me ven como alguien burlón, crítico, sarcástico? ¿O me ven como alguien sabio, prudente? Ese es el mensaje de este pasaje. Son tus palabras refrigerio, son tus palabras de bendición. ¿Cómo llego allí? ¿Cómo llego yo a transformar esa agua amarga que el pasaje habla? Porque muchas veces lo que sale de nosotros es esa agua amarga que está en nosotros. ¿Cómo experimento agua dulce, agua limpia en mí? Porque lo que está en tu corazón, lo que está en mi corazón, eso es lo que va a salir. Entonces, ¿cómo experimento yo eso? Más adoración, más oración, más escritura, más comunidad. Entonces, recordemos los 3 consejos que vemos aquí en este pasaje, con esas 3 P. Piensa, ponder, pesa, price, y purifica, purify your words. Piensa, pesa, purifica tus palabras. Piensa, pesa, purifica tus palabras. De esa manera ganarás la confianza y el oído de la otra persona, que a la final es lo que queremos. En cualquier conflicto, lo que queremos es ser escuchado. Pero hay que ganarse esa confianza. Y con esas 3 P lo podemos hacer. Pongámonos en pie para adorar un poco más. Señor Jesús, doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque Santiago nos da una cátedra, una enseñanza, una maestría de lo que significa enfrentar conflictos con sabiduría. Señor, que nuestras palabras sean sazonadas, sean amables, sean limpias, sean buenas. Señor, que nuestras palabras sean de edificación y no para herir. Que nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros sentimientos hacia aquellos que nos disgustan, que no nos caen bien, sean de sanidad, no de argumentos vacíos. Ayúdanos a ser pacientes, Señor, con aquellos que nos atacan. Ayúdanos a ser pacientes con aquellos que nos hieren. Deténnos, Señor, de ser como ellos, de ser bruscos, de ser violentos, agresivos, divisivos. Páranos, Señor, de ser así, de igualarnos. Ayúdanos a ser como tú, Jesús. Sabio, prudente, calmado, sobrio, inteligente, amoroso, genuino, para construir y no para argumentar, para inspirar y no para criticar, para motivar la unidad y no para dividir, Señor. Ayúdanos, Dios. Danos un nuevo corazón, Padre. Haz tu obra en nosotros, Señor.